Hola, ¿qué tal? En un nuevo episodio de Cabrón a Cabrón hoy les traigo un gran jugador, pero sobre todo un gran ser humano, Pablo César El Tilón Chávez. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, Juan Pablo, un gusto saludarte. Hace ratito que no nos veíamos después de estar juntos en la escuela. Claro. Por ahí nos encontramos en alguna ocasión cuando yo estaba dirigiendo a Cafesa y tú estabas en la Liga del Balompié. Pero bueno, pues siempre me da mucho gusto saludarte y compartir, aunque sea un momento ahí contigo. Que lo quiero dejar muy en claro, es el único que me ha pedido ser parte de un cuerpo técnico. Gracias, Tilón, por esa parte. De que eras el más aplicado del salón, cabrón, por eso. Sí. Yo dije, hoy venía con esa remembranza y dije, sí, cierto, el Tilón es el único que me ha dicho, oye, ¿qué te parece un día de mañana trabajar juntos? Y vi tu carrera como entrenador, la hiciste o la has hecho muy bien. Y como esa parte de cuando te pregunté qué te había pasado en la final de Cafesa, ¿te acuerdas? Sí, que bueno, fue mi primera, ¿no? Fue muy chingón esa experiencia, aunque era una tercera división, yo me sentía muy orgulloso del equipo que tenía y aparte bien agradecido con la gente que te da esa oportunidad, que cree en uno, que en divisiones como la tercera, que es muy complicada, que son muchísimos 200 equipos, hay gente que se atreve a meterle un dinero a dicho club y busca la oportunidad para algún joven que le pueda cambiar la vida, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por tercera división y después nos da la oportunidad de poder estar en el profesionalismo, en las máximas ligas, que es primera división, pero todos hemos pasado por tercera y no es fácil que alguna persona se involucre y le quiera invertir dinero a esas categorías. Y cuéntanos, ¿no? Esa anécdota de entrenador que te emocionaste con el gol, que fue, te metía de lleno, ¿no? Al partido, más no te diste cuenta de que te habían expulsado un chico, ¿verdad? Sí, así fue, fíjate que perdimos en Ocotlán 4-2 en la final. La final fue acá en el Jalisco. Nosotros tuvimos un grandísimo torneo. Habíamos sido la mejor ofensiva, la mejor defensiva del torneo. Y en la final hacemos el primer gol iniciando el partido. Y en el segundo tiempo, el menor, porque tenías que meter un menor por reglamento, hace el empate global. Golazo. Y ya estaba amonestado el cabrón. Y se levanta la camisa. Ya le habíamos dicho en el medio tiempo. Ya le habíamos dicho que estaba amonestado, que tuviera cuidado con esa parte. Pero bueno, la emoción le ganó, metió un pinche golazo y se levantó la camisa y le sacaron la doble amarilla, lo expulsaron. Claro. Yo sentí que podíamos ganar el partido con 10 ahí con la emoción. Claro. No modifiqué para defenderme, al contrario, quise seguir atacando con 10. Y bueno, ahí por el lado, él jugaba de lateral izquierdo, por su lado nos hacen la jugada del gol y nos ganan en la final. Pero es como tú dices, son las experiencias que uno va tomando de director técnico, ¿no? Y yo veo el festejo, lo festejan todos ustedes, se van y se abrazan, y de repente, pues ni yo me doy cuenta, yo lo estaba viendo en la transmisión y me doy cuenta que ya lo habían expulsado y había como un poquito sobre encima de ustedes. Y hacen ese gol como tú bien lo dices, ¿no? Y sí, como lo decías hace un momento, yo no me di cuenta. Claro. Entonces estaba tan aturdido del gol y de la emoción, y el Negro García, que era mi auxiliar, me decía, expulsaron al Pita. ¿Qué? Cabrón, no entendía por qué lo habían expulsado, claro, ni nada, Y bueno, nos costó el partido de la final, una muy bonita experiencia, una experiencia que te va haciendo crecer, y aún así pues uno asume riesgos como los hemos asumido de futbolista. Yo quise seguir atacando con 10, también bien me pude defender y me hacen el gol, y bueno, claro, es parte del fútbol, adivinarle en el fútbol está cabrón, es muy complicado y bueno, afortunadamente. Y esa parte, para darnos un poquito que la gente te conozca, porque lo aclaro, das muy pocas entrevistas, ¿por qué el apodo de Tilón? Mira, yo de recién nacido, mis papás se fueron a vivir a Estados Unidos de indocumentado. ¡Wow! Nosotros regresamos cuando yo tenía 4 años porque a mis papás los deportan, porque mis papás no llevaban papeles, mis papás los deportan. Entonces los primeros años de mi vida yo solo hablaba inglés, no sabía hablar español, y a mi papá le gustaba raparme. A mi papá siempre me traía rapado, ahí en el barrio, ahí en Atemajac, ahí del occidente de donde soy.
no sabía decir pelón y decía tilón. Y me preguntaba la gente, ¿cómo estás? Y no sabía decir pelón, decía tilón, 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 tilón. Incluso Wow. o sea, pues en mi casa me dicen más pelón. Por ejemplo, mi mamá, mi papá me dicen pelón de cariño. Mis amigos también muy cercanos o de la infancia, muchos también me dicen pelón, no me dicen tilón ahí. ¡Qué chingón! Ahí en Atemajac, sí. Entonces tú masticabas más el inglés. Y hoy no, ni una palabra, veo, que Kentucky Fried Chicken, McDonald's, todo ese tipo de... No, nada, se me olvidó, cabrón. Y le estudié e intenté meterme a la escuela cuando jugaba. Grande. Y no se me dio, mano, el inglés. Sí, y le eché muchas ganas porque me gusta viajar mucho, me gusta relacionarme mucho con la gente. Y a veces el idioma sí es una barrera para poderte comunicar y para poder hacer relaciones de otro tipo en otros países y demás. Sí. Poder conocer mucho más otras culturas. Son de las cosas que más me arrepiento, el no haber aprendido inglés. Recuperarlo, más bien, exactamente, sí, que suele suceder, que se nos olvidan ciertas cosas, ¿no? Y hoy de grande, entonces, qué interesante, ¿no? Lo de tus papás que buscan una nueva vida, que tienes una inspiración, ¿no? A lo que yo veo cuando fuiste futbolista, fuiste un jugador mediático, que apareciste en todos lados, saliste campeón en donde te presentabas. ¿Qué te deja a ti, Tilón? ¿Qué nos puedes decir de tus 14, 18 años de jugador? ¿Qué nos podrías compartir? Campeón con Chivas, campeón con Monterrey, en Liga de Ascenso la rompiste, en Dorados, en Necaxa. ¿Qué nos podrías dar como de testimonio en esa parte que fuiste futbolista? Mira, primero que nada, el haber sido jugador de primera división marca la ilusión y lograr un objetivo que uno siempre se plantea desde niño, ¿no? El trabajar, el ser constante, en ver a tus ídolos, porque yo tuve la fortuna de jugar a los 17 años por primera vez en primera división y ver en la tele a algunos que fueron mis compañeros, o yo iba a la escuelita de fútbol, la cual se encontraba a 2 cuadras del Club Guadalajara, 2 canchitas de tierra, y me iba a ver en los entrenamientos del primer equipo. Con el tiempo, pues algunos de ellos fueron mis compañeros, a jugadores que yo admiraba muchísimo, como a Benjamín Galindo, como al Chepo, como a Omar Arellano, wow, que los veía yo con mucha ilusión como un niño, queriéndolos emular, y después fueron mis compañeros. Incluso Omar Arellano después fue mi entrenador tanto en Necaxa como en Irapuato. Que es una gran persona, claro. Una extraordinaria persona. Y bueno, crecí de la mano de esforzarme, con las ganas de que el fútbol me cambiara la vida, porque así fue. Yo creo que la mayoría de los que jugamos fútbol lo vemos como una oportunidad para sacar adelante a nuestras familias, para poder ayudar a nuestros hermanos, poder ayudar a nuestros papás y tengan otra oportunidad de otro tipo de vida, ¿no? Así lo vi como primera visión. Después, hablar de tantas cosas que han pasado, de las cosas buenas y malas que me tocaron en primera. Pues me tocó ser campeón en Chivas, en el equipo que quiero mucho y que crecí, que llegué a la categoría más chica, y después el primer equipo donde tuve una trayectoria muy importante que me llevó a la selección. Después ir a Monterrey y pelear el descenso y ser campeón. Claro. Es otro tipo de experiencia, aunque a ti te tocó jugar en Tigres, sabes que la gente a nivel local es muy exigente. Y en ese momento se peleaba más por el descenso que por otra cosa. Exacto. A mí me tocó ser campeón con Monterrey. Creo que ese fue un parteaguas para los 2 equipos de Monterrey o del norte. Porque a partir de ahí se empezó a hablar más ahora sí, de campeonatos, más de liguillas que otra cosa. Qué desgracias, porque al ser campeón Monterrey, con la gran rivalidad que hay, pues Tigres invirtió más lana, empezó a llevar jugadores más importantes, y Monterrey igual, y se empezó a hacer de por sí ya existía una gran competencia entre los 2 equipos, y en eso empezó a ser campeón Tigres. Monterrey también era campeón y se calificaba constantemente en las liguillas, se peleaban finales. Claro. Pues bueno, esa época del 2003 empezó a marcar esa época, ¿no? Yo llego a jugar en el ascenso por lesiones que tuve. Mi mayor ilusión también en ese momento era regresar a Chivas, y lo vi como un camino viable para poder volver a regresar a Guadalajara, lo cual lo conseguí, ¿no? Me tocó jugar en primera en la época de Ascargorta, jugué los últimos 3 partidos, después me vuelven a operar y bueno, creo que se me hizo una mala fama de mis lesiones, claro, la cual
Pues tengo 4 operaciones de rodilla, tengo 2 de nariz, una de mano, una de apéndice, me tocó. Pues que eras cliente de Ya me conocía, ya me veían llegando y de otra vez, ¿ahora qué? Sí. Y bueno. ¿Y las rodillas qué eran? ¿Meniscos? La primera fue menisco, todas las demás fueron cartílago. Fueron lesiones muy complicadas que han hecho retirar a mucha gente. Sí, en el caso de Rafa Márquez, de Ricardo Peláez, del Gaucho Ávila, de los que me acuerdo así de una, pega hueso con hueso. Exacto. Hay que tener mucha paciencia y mucha fortaleza mental pues para poder salir de ese tipo de lesiones. Incluso la primera operación de cartílago, pues duré 1 año y 1 mes para volver a jugar. Fue en la época de Monterrey, que regreso previo al campeonato, en el cierre del campeonato, y me toca jugar la liguilla. Por eso tengo pocos partidos en el torneo del campeonato. Regresé 2 o 3 partidos antes de terminar la fase final, y luego jugué toda la liguilla. No jugué el primer partido de la final porque me expulsaron en la semifinal contra Tigres. Y no jugué el primer partido contra Morelia en Monterrey. Y bueno, por eso pues duré un ratito sin jugar, sin aparecer tanto. Regresé a Chivas, me vuelven a operar. Y bueno, en ese momento ya me tocó andar vagando mucho por Primera A. Claro. Es muy difícil adaptarse después de haber tenido las vivencias que uno tuvo. Yo en ese momento también pensaba que yo nunca iba a jugar en Primera A porque a uno le pican en el orgullo. Dices, ¿cómo no voy a poder estar en Primera después de haber jugado Copas Américas, de haber jugado en Chivas, de haber estado en Monterrey, de haber estado en Toluca en equipos competitivos? Pero bueno, uno lo tiene que aceptar con humildad y lo tiene que tomar uno como con reto, pues, tomártelo como un reto a volver a jugar a Primera y volver a conseguir lo que uno quería, ¿no? Y lo conseguiste porque fuiste campeón en Liga de Ascenso, la rompieron en Necaxa. En Necaxa nos fue muy bien. Sí. Fuimos campeones los 2 torneos. El segundo torneo fuimos campeones invictos. Teníamos gente grande, gente que ya teníamos nuestro recorrido. En el caso de Necaxa, de Cuatrochi, de Beraldo Barbosa, hasta Javier Saavedra lo sacamos campeón porque tenía muchas finales perdidas. Sí, fueron 5 subcampeonatos, Javier. Creo que teníamos los jugadores que te menciono arriba de 33, 34 años. Sabíamos muy bien lo que queríamos. Era un equipo también bien competitivo, un equipo ganador y que se supo adaptar a lo que es Primera A o Ascenso, no recuerdo cómo se llamaba porque tú sabes que se juega diferente. Sí, muy. Es una categoría de mucho choque, las canchas no son de lo mejor, o al menos en ese tiempo, no a lo que uno estaba acostumbrado en Primera. Exacto. Los viajes ni las concentraciones se asemejan en nada a lo que es Primera División. Es un mundo pero bueno, constante. Hicimos un grupo que te repito, teníamos muy claros nuestros objetivos. Bueno, logramos ascender y después descender, cabrón. Nos tocó como que nos gustó más Primera A, porque nos tocó no duró mucho, creo que Omar, ¿verdad? Duró como 6 fechas, algo así, ¿no? Duró pocas fechas para mi gusto. No le tuvieron paciencia normal de una... Y no veníamos mal, porque venían empatando, perdiendo, exactamente. Lo sacan después de empatar con América en el Azteca. Una plaza difícil, ir a jugar a México en el Azteca contra el América. Empatamos, creo, 1-1. Sí. Y lo sacan del equipo. Fue algo que nos pesó y algo muy raro, ¿no? Creo que, como bien lo dices, no le tuvieron la paciencia suficiente y bueno, y tuvo que salir una persona extraordinaria y un entrenador que poco valor le damos en el medio del fútbol, pero que tiene mucho valor. Ha sido campeón tercera división, sub-17, sub-20, segunda, primera y en primera división como jugador. No tengo claro si lo ha sido como entrenador. No, como entrenador no, pero ha estado dirigiendo primera y auxiliar en España con el Vasco Aguirre. Hoy en la Liga del Balompié fue campeón. Todas las categorías en las que ha estado ha sido campeón. Entonces se le ha dado poco valor, es alguien que de esa magnitud y con una entonces, si Pablo César Tilón, campeón, mega campeón, seleccionado nacional, ¿qué ves hoy en el fútbol de lo que tú trascendiste
y que pocas veces le podemos dar valor, ojo lo que te digo, porque vemos tu currículum y es maravilloso, de todo lo que jugaste, de todo lo que viviste, de todas las adversidades que tú tuviste, fuiste uno de los pocos, como bien lo dices, adaptarnos a una categoría inferior donde el ego, la vanidad nos puede no permitirlo, ¿verdad? Pero dejaste un legado en el fútbol. Hoy muchos hablamos de Tilón y nuestra referencia es Chivas, pero hoy ¿por qué el fútbol se ha hecho tan frío y ya no hay ese tipo de jugadores con una trayectoria tan larga y tan exitosa como es la tuya? ¿Tú a qué crees que se deba eso? Mira, yo creo que tiene que ver mucho por cómo crecimos como niños y como jóvenes o antes de llegar a lo profesional. Antes se jugaba mucho en la calle, había muchos espacios en esa parte. Por ejemplo, yo en el occidente pues tenía el campo allá 50 metros. Se usaba más mucho jugar en unidades o jugar contra el equipo del barrio de al lado. Claro. Te hacía mucho más pícaro, te hacía jugar con gente más grande del barrio, pues te hacía curtir, te hacía saber evadir los madrazos, saber hacer más habilidoso, más pícaro, veía uno mucho más fútbol. Hoy, a pesar de que se tienen mucho más herramientas, los jugadores no ven tanto fútbol, ¿no? Yo creo que una de las cosas es que el jugador actual es muy mecanizado. Eso es algo que al menos tú también lo tenías, que claro, a ti se te ocurría tirar un taquito, tirar una bicicleta, exacto, ir y enfrentar a dos adversarios. No se te hacía tan complicado por la manera en la que crecimos. De tu esencia, claro. Ajá, exacto. Hoy creo que cada vez hay menos jugadores de esa índole. Hoy el jugador actual pues crece normalmente en una escuelita de fútbol, ¿no? Okay. Donde el entrenador lo hacen sentir demasiado importante. Creo que al final de cuentas lo más importante es el jugador, claro, y hay condiciones que uno ya tiene natas, ¿no? O que uno creció toda la vida con ellos, que sí es cierto. Un club, porque yo llegué a los 9, 10 años, pero yo no dejaba de jugar en el occidente, no dejaba de jugar en el barrio, te da ese orden que necesitas, esa disciplina claro, de querer llegar temprano, de querer competir con gente que viene de otros lados. Y bueno, la calle pues te da esa picardía que hoy creo que al futbolista le falta, ¿no? Y que no lo desarrolla, como tú dices, por su esencia y termina haciéndose robotizado y muy metódico, ¿no? Exactamente. Y duran poco sus carreras porque el aficionado termina no siéndose representado, y si no me sirve, el que sigue, y el que sigue, ¿verdad? Y no explotan esa parte. Por ejemplo, recordemos dos jugadores que son emblemáticos en sus respectivos clubes, ¿no? El Bofo Bautista, claro, y Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que ellos no se regían tanto por un sistema de juego en cuestión, a lo mejor en ofensiva, y hoy se le da mucho valor a esa parte, incluso desde niños, claro, a desarrollar más esa parte, que en lo táctico, que el entrenador, te repito, cree que gana los partidos él, que porque cambió a línea de 5, a línea de 4 con niños de 10, 12 años, no, tampoco es así la cosa, exacto, ¿no? Pues los niños ganan porque son habilidosos, porque es su talento nato, porque patea de fuera del área y es gol, y son cosas que muchas veces, o la mayoría de las veces, los entrenadores no se las enseñamos. Exacto. Como si yo te dijera, el chavo que metió el gol fue por mí, pues está cabrón, ¿no? Pues ese chavo ya tiene cosas natas, él tomó esa decisión. Exacto. Y bueno, pues hizo un golazo, ¿no? Yo creo que hoy con tanta información en esa parte, el entrenador se cree que es mucho más importante de lo que en realidad es. Eso es lo que yo creo, ¿no? Aunado a que el jugador, a pesar de tener tantas herramientas para desarrollarse, creo que está más enfocado en otras cosas que en lo que se debe de enfocar, ¿no? Yo creo que tiene que sacarle mucho más jugo a esas herramientas, ver más fútbol, ver ejemplos mucho más grandes. Tú te levantabas a las 7 de la mañana a ver el fútbol italiano, igual yo antes, que no había tantos partidos o tanta información que nos daban, y lo veíamos como un lujo ver a Hugo Sánchez en el Real Madrid, ver a la Juventus en ese tiempo. Pues bueno, nos emocionaba mucho. Hoy tú ves a un ¿Ilusionabas o soñabas estar allá? Tienes mucha razón. Exacto. Hoy el futbolista ve un partido de fútbol con el celular al lado, sin poner atención tanto en lo que es el fútbol, ¿no? Y eso sí, se toma la foto aquí viendo la Champions, y le preguntas, a ver, güey, ¿qué viste? O quiénes son los jugadores, y pues no saben nada. Ajá, no saben. O sea, creo que en esa parte hemos dejado. Incluso, pues yo hago algunas preguntas muchas veces, de que recordemos
No sé si te lo preguntaste a ti, Juan Pablo, alguna vez. Del 4-3-3, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿O de qué? No, de jugadores que han salido en los últimos 5 años de los respectivos clubes, del Atlas, de las Chivas, formados en Chivas o en Atlas, que sean titulares en otros equipos. O sea, tú salías de Chivas, Sí. ibas a ser titular a los Pumas, a los Tigres, a Monterrey, a León, Claro. a donde quiera, ¿no? Hoy no se logra consolidar esa parte. Encima por tantos extranjeros que vienen y nos Exacto. invaden y que no dan esa posibilidad a que el jugador mexicano se pueda desarrollar. También por eso creo que termina muy rápido nuestra carrera. Y creo que la parte de, como dices, cuando eras joven y jugabas en un equipo, en este caso más importante, que es Chivas, tenía por sí solo su madurez, su comprensión, porque estaba rodeado de jugadores técnicamente, mentalmente, y sus hábitos de vida eran altísimos. Entonces cuando llegabas a otra institución te representabas de buena manera y hacías un buen clic, si ibas a América, si ibas a Pumas, si ibas a Tigres, a Monterrey, y hoy esa parte no sucede, ¿verdad? Terminan siendo jugadores que hasta sus carreras se van desvaneciendo, o sea, y son 5 o 6 años y bien les va, y no terminan, o sea, se sigue viviendo el recuerdo de lo que un momento se vivió en Chivas actualmente, y no terminan siendo los referentes que en su momento fueron. Sí, yo creo que acá iba mucho de la mano de los líderes que teníamos, Claro. ¿no? Porque tú ibas creciendo viendo a Benjamín Galindo, a Coyote, a Ramón Ramírez, a Claudio Suárez, pues gente que le chingaba y se cuidaba y que era fiesta cuando era fiesta, era Claro. trabajo cuando era trabajo, y un compromiso muy grande. O sea, ellos los primeros en llegar, los primeros en la fila, entonces vas aprendiendo ese tipo de cosas. Encima tú vas viendo que en esa parte, o siendo así medianamente, vas siendo un poco exitoso, vas consiguiendo cosas, Claro. pues bueno, intentas emular esa parte cuando llegas a otros clubes y empiezas a atraer a gente para llevarla por el mismo camino, ¿no? Por el camino ese de ser exitoso, por el camino ese de que tu carrera dure muchos años, porque estamos hablando de gente, del maestro Galindo, que su carrera seguramente duró 20 años. 20 años. De Claudio por ahí debe de estar, de Ramón Ramírez y de Coyote, que al menos son referentes muy claros que yo tengo, ¿no? Claro. Y que lo que aprendí con ellos lo intenté emular en los equipos que estuve, que fueron muchos, independientemente de la categoría que fuera, ¿no? Ya sea primera A o ya sea primera división, te pueden salir bien o mal las cosas, pero aquí era trabajar a tope y pelear siempre por ser ganador en un espacio reducido, hasta en un torito para que no te hicieran 20. Claro. Yo puedo decir que aquí hasta los toritos eran diferentes a los como actuales. eran en otros equipos, ¿no? Porque llegas y ves otro tipo de exigencia, y hay que empezar a traer a la gente para que se haga una exigencia mayor para llevar al equipo a otro lado. Y fíjate qué chingón, Tilón, y me siento muy orgulloso que tú ya hayas estado en un equipo de primera división y que eso como jugador lo quieres trasladar. Cuéntanos esa experiencia. Yo te veía en la tele de auxiliar, bueno, cuando vendías humo y te ibas ahí con Leaño. Era para salir en la tele otra vez, güey, para que reconociera. Es broma, Sí, es broma. yo sé, Pero que le ibas y le dabas indicaciones a Leaño, y me daba gusto porque pues yo te conozco cuando somos compañeros en escuela, y justo ese salón eres tú ya en primera división. Alfaro ya salió campeón, Torres, Sergio está subcampeón. O sea, me da mucho gusto que muchos han tenido éxitos del director técnico en ese salón, ¿ves? Pero yo te veía, cuéntanos esa parte, Tilón, tu mundo fantástico, de ejemplar, de ser jugador, de gran respeto, 16, 20 años, ¿no? Hoy, director técnico, auxiliar técnico, cuéntanos tu testimonio. Híjole, primero que nada, para mí fue muy rápido, pasé de la tercera división a estar en Chivas en la categoría 2008, Okay. y ser auxiliar en la sub-16. En un mes me suben al primer equipo. Entonces, es totalmente un mundo diferente a lo que es ser futbolista. El hecho de haber jugado tantos años tampoco significa que seas un gran entrenador. Exacto. Y te vas encontrando con cosas nuevas, ¿no? Con cuerpos técnicos distintos, con métodos distintos, con puestos distintos, porque hoy un cuerpo técnico está formado de muchísima gente, cosa que cuando yo jugaba, pues uno no estaba acostumbrado. Era un preparador físico, un auxiliar o dos y el entrenador, ¿no? Exacto. Hoy hay gente de análisis, son
3 o 4 auxiliares, 2 o 3 preparadores físicos. Wow. Hay que saber también llevar ese grupo de trabajo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Primero, llevar a cabo o que el grupo de trabajo que está a tu alrededor esté contento y después tener contentos a los jugadores, conocer cómo piensa el jugador actual, porque también yo me encontré con esa parte. Yo llegué al primer equipo y, ay, cabrón, o sea, es algo muy distinto. Tienes que manejar la tecnología, cosa que también en nuestros tiempos no era tan necesario. Se usaban los videos, pero hasta ahí, ¿no? Hoy todos los entrenamientos, pues los tienes que tener bien organizados en cuestión de que va a ser un trabajo de posesión, dónde va cada jugador, un técnico o un circuito técnico que hoy le llaman, y también tener a cada jugador en su posición. Se trabaja de manera distinta. Y a mí en lo personal me costó trabajo. Yo tenía la experiencia de haber jugado y el poco tiempo de ser entrenador. Y yo estoy muy agradecido con Marcelo porque Marcelo siempre me escuchó, ¿no? O sea, siempre algo que yo le recomendaba, siempre lo escuchaba, lo meditaba y lo tomaba en cuenta, ¿no? Eso también tiene mucho valor en el entrenador, porque tú sabes que en ocasiones se acerca el auxiliar y muchas veces el entrenador está bloqueado con su idea y no lo toma en cuenta, ¿no? Exactamente. Con Marcelo era una gran apertura en el diálogo y una gran organización. La verdad que no nos fue bien en resultados, fue una experiencia en resultados no buena. Como entrenador fue una experiencia extraordinaria. Claro. Extraordinaria, porque también eso te hace crecer, pero pues estaré infinitamente agradecido con Marcelo porque fue primero el que me invitó a Fuerzas Básicas y después el que me llevó al primer equipo. Dirigías 2008 y de ahí te brincaron al primer equipo. Ajá. Wow. Era auxiliar de la sub-16 también, pero okay. responsable era la 2008. ¿Y te costó adaptarte a lo que acabas de decir? ¿Fue un impacto de ver todo eso? No, mira, cuando ya estábamos en la escuela, ¿te acuerdas que nos mencionaban mucho eso? A mí me sirvió mucho la escuela en ese sentido, porque con Enrique Contreras ya empezábamos a usar la tecnología. Él nos empezó más o menos a guiar en el camino y a mí me empezó a dar esa curiosidad por manejar el Tactical Pad, por empezarme a meter mucho más en esa parte de lo que es la tecnología. Claro. Y ya no llegué en ceros, porque todo lo que se llevé a cabo, en ese momento, yo lo hacía en la tercera, lo hacía en la VM, porque antes de entrar a Cafesa estuve en la VM, y en Aviña, que estuve con Abraham, pues yo ya los niños, pues tenía claro hacia dónde iba, pues yo todo iba con mi iPad, iba con imágenes de los jugadores en las charlas. O sea, intentaba ya irme adentrando en esa parte, ¿no? Okay. Lógicamente en primera es mucho más exigente y el jugador pues te está midiendo, porque eso ya se maneja normalmente o lo manejan todos los equipos en primera división. Acá con los niños, la primera vez que yo sacaba el iPad, pues se sorprendían, decían, mira, y me preguntaban los niños, ¿qué traes en el iPad? Pues ya les enseñaba hasta los ejercicios. Creían que eran sus juegos como el Roblox. Exactamente. Entonces ya les enseñaba los ejercicios. Yo iba como preparándome para poder estar en esa fase que me tocó. Te soy sincero, me tocó muy rápido, no lo esperaba y me costó algo de trabajo. Hay algo que también a los jugadores nos cuesta mucho trabajo. Yo tengo que reconocer que me cuesta mucho, es el tema de transmitir. Okay. Muchas veces el jugador o el que jugamos, que somos entrenadores, damos por hecho que el jugador que ya lo entendieron, y no es así, ¿no? Porque quizá nosotros entendíamos rápido o quizá nosotros ya tenemos esa experiencia. Exacto. Y al jugador o a los que somos entrenadores, que fuimos jugadores, a la mayoría de nosotros nos cuesta esa parte de saber transmitir y de comunicarnos, ¿no? Son de las cosas que yo noté ahora que estuve acá en esa experiencia que sí me hacía falta, Juan Pablo, sí me hacía falta. No como tú, que tú te parabas delante del grupo cuando estábamos en la escuela y transmitías muy bien, ¿no? Hay a unos que nos cuesta un poco más de trabajo. Pero para eso es seguir en cuerpos técnicos y en estructuras para ir mejorando, ¿verdad? Te lo va dando la experiencia, te lo va dando la experiencia. Encima,
pues sí juegas y das muchas entrevistas y te vas acostumbrando a esa parte, pero después te retiras y pasa un tiempo en la cual ya no estás conviviendo tanto con medios de comunicación, Claro. ¿no? Ya no estás en el frente del grupo y son cosas que se tienen que practicar todos los días, ¿no? Oye, Tilón, ha sido buena la entrevista, pero no nos has dado ni una anécdota. Terminemos con una anécdota de ¿Por qué no? fútbol, de risa, que hayas tú vivido. Mira, ahí te va una vez que íbamos a México, a jugar a México, Ok. pues creo que íbamos a jugar con América. Íbamos en el avión, el More Hernández, el Tuca en medio y yo en el pasillo. Ah, Entonces el Tuca se quita los zapatos para ir dormido en el vuelo. ok. El More ya se había puesto de acuerdo con el Tuca para hacerme ahí un 4. Entonces el More agarra y le esconde los zapatos al Tuca. En el vuelo se los escondió. Entonces cuando llegamos y aterrizamos, ya conoce el carácter del Sí. Tuca. El Tuca no encontraba sus zapatos, güey. ¿Te echó la culpa? Me echaron la culpa a mí, cabrón. El More, que era muy simpático. Pero era como para ver si aguantaba la presión. Y el Tuca, si no aparece mis zapatos, no vas a jugar. Y la chingada, ¿quién fue? Pues yo venía a un lado. Le echaron la boleta. También era el más chico, pues ¿a quién agarran siempre al más chico, güey? Y no aflojé. ¿y tú no No, habías ido? no, yo no fui. No dije. O sea, el Tuca se bajó del avión sin zapatos. ¡No Sí, manches! ¿Y con- emputado, me quería regresar según él y demás. Bueno, después ya ¿Y el More qué le dijo? Aquí están tus zapatos. Sí. Oye, hasta eso parece novatada, ¿no? Sí, De More. ya sabes, Y el- de ver cómo te ibas a confrontar tu carácter, ¿no? También eso es Sí, importante. para ver si uno soltaba sopa o no soltaba Si sopa, ¿no? andabas de chismoso y Ajá, decirle, no, exacto. fue el More. Ajá, fue el More y pues, no, pero era algo, pues una anécdota, alguna broma que te van haciendo los compañeros, ¿no? Y otra que me tocó era, en esa misma época, cuando metíamos gol en el 97, íbamos a la banca y festejábamos todos juntos, todos en bola, realmente porque lo sentíamos y porque era un grupazo, el mejor grupo que yo estuve en mi carrera, ¿no? Chingón. Pero cuando se hacía bola, el More y Felipe Robles le daban de coscorronazos al Tuca. se les quitaba. Entonces el Tuca no se daba cuenta y un día mandó grabar con el Terry, que era el utilero, lo mandó a grabar de arriba y antes de un partido en una charla el Tuca dice, vamos a ver un video y pone de video ese cuando vamos a festejar y cuando el More y el Tuca le están pegando, perdón, el More y Robles le están pegando al Tuca y ahí los madrazos que le daban. ¿Los multó o qué? No, pues el equipo andaba muy bien, era nomás para relajar un poquito el grupo. No sabía ni dónde meterse el More, entonces. No, el More y el Robles eran pues, los más simpáticos del grupo, en ese momento no eran titulares, entraban habitualmente, grupo. pero eran un desmadre. En buena fe, porque nunca eran manchados con nadie, nunca nada, eran bromas tranquilonas Qué y chingón. creativas, pues. Tilón, Sí. pues muchas gracias por la entrevista, te estimo mucho, te deseo el mayor éxito en tus negocios, en lo del fútbol. Me siento muy contento y honrado el saber que nos conectamos cuando fuimos alumnos y que después que te vi en la tele dije, wow, qué chingón, los sueños se pueden cumplir, espero yo pronto cumplirlo estando ahí en Primera División, pero de antemano te estimo mucho y muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, Juan Pablo, aquí estamos a la orden. Me había tardado, andábamos de vuelta de un lado para otro, pero siempre convivir con alguien, aunque nunca estuvimos en un equipo juntos, Claro. ni mucho menos, pues yo siempre he tenido un gran respeto por toda la gente que jugó fútbol, que ha sido profesional y que ha sido exitoso igual que tú, así que muchas gracias. Aparte eras el más aplicado del salón, Sí. y el más prendido y el más apasionado y el que más controversia hacía Armaba. y el más preguntón, Sí. el cual también es una cualidad. Y bueno, pues qué bueno, esperemos primeramente Dios puedas cumplir tus objetivos ahora del otro lado, Claro. ahora después de la cancha o de entrenador o siendo parte de un cuerpo técnico. Te deseo el mejor de los éxitos, Juan Pablo, y también el aprecio es mutuo. Gracias. De cabrón a cabrón, un episodio más.